Y vamos a aprovechar que tenemos por aquí a Jesús y vamos a ir un poquito con el análisis on-chain, si te parece. Vamos a ver qué están haciendo las ballenas. También es interesante ver, saber qué están haciendo los exchanges, si están cayendo o no Bitcoin y Ethereum. Cuéntanos un poquito cómo está la analítica on-chain. Siempre muy interesante. Nuestros espectadores seguramente todavía no sepan muy bien de qué se trata esto, así que si te parece vamos a explicárselo bien y a contarle todos estos datos, Sí, que es una de las características principales de la blockchain, ¿no? La transparencia. Ahí podemos ver absolutamente todo. totalmente, Sergio. Al final, mira, fíjate, es difícil de explicar en una sola frase, pero a mí me gusta mucho simplemente diferenciar entre tokens y monedas. Bitcoin es una moneda, como el euro, como el dólar, como el yen, como la libra, se puede monitorizar. ¿Por qué? Porque el libro contable de Bitcoin trasciende con ese libro contable y se puede monitorizar todo el comportamiento que hay detrás de esos movimientos, de ese gasto realizado, de ese no realizado, de la inactividad, de la latencia. Podemos diferenciar por short-term holders de inversores a corto plazo o a largo plazo. Por ejemplo, os estoy compartiendo, que no sé si lo estáis viendo, pero yo sigo exactamente. Este es un ejemplo de las distribuciones que han tenido los inversores a corto plazo, que recordar son los que invierten en Bitcoin con menos de 150 días. Es decir, tú compras en 150 días, disculpad, hace 150 días, y luego pues o lo gastas o lo mantienes. En este caso hay indicadores que nos permiten ver si ese gasto de monedas que simplemente lo llevo a la exchange y lo vendo, vale, está en ganancias o está en pérdidas. En este caso, como veis, la línea está por encima de 1 y vemos que los inversores a corto plazo, sobre todo los que invierten a día, a semana o hace 2 meses, se están beneficiando de la subida y estamos teniendo niveles de altos positivos en ganancias, gastos realizados en ganancias desde finales de 2021. Esto ya comentamos que es muy importante ante la posibilidad de que el mercado pueda corregir, porque como decía muy bien Oliver, al final en subidas no desproporcionadas, pero y tampoco sin lógica, al final el FOMO forma parte de este mundo, que es un bebé todavía, vamos, Bitcoin tiene 14 años, tiene que regular, tenemos que evitar a toda costa esa volatilidad, pero al final este tipo de métricas al final sí que te pueden dar una orientación de las zonas si lo comparas con el precio realizado que podemos ver por aquí, que lo tenía preparado, de ciertas cohortes que se llaman, en este caso de los que han invertido desde hace 6 meses, desde hace 3 meses, que están en positivo, como una disminución de las pérdidas, como estáis viendo en pantalla, desde a mediados del año pasado, desde por ejemplo hace un año, desde mayo, que empezamos a caer, hubo muchas pérdidas para los que invirtieron entre 1 o 2 años, entre 2 o 3 años, con todas esas cortes que tenemos seleccionadas y hemos ido bajando. Al final el sentimiento de mercado está pasando a tornarse positivos, las pérdidas se están disminuyendo y como podéis ver aquí, esa rentabilidad, esa capitalización, si sumamos por corte las pérdidas por cartera, por billetera, recordar, cada Bitcoin cuando se compra va a una billetera, a una wallet fría, se puede monitorizar y al final se queda todo mucho más complicado, ¿vale? Pero se queda en una serie de registros que luego se puede monitorizar de esta forma. Como podéis ver, zonas muy sencillas. Aquí en 80-50% de pérdida había muchísimas carteras. Cuando llegamos a máximos históricos, obviamente hay muchas carteras que están en ganancia. Al final son ciclos, pero se pueden monitorizar perfectamente y se puede ver a la perfección cuántos números y sobre todo la capitalización realizada de esas carteras, de esas wallets y llevar un seguimiento. Entonces, con estos datos podemos ir definiendo ya un ambiente un poco más positivo, un poco más optimista, poco a poco, sin ¿Está ninguna duda. cambiando un poco la tendencia, Jesús, teniendo en cuenta todos estos datos? Porque, claro, empezamos siendo negativos, ni siquiera llegábamos a los 20.000, en noviembre incluso teníamos los 15.500, hemos coincidido muchas veces los tres, y claro, no terminábamos de fiarnos. Incluso ayer teníamos por aquí analistas que decían, cuidado que este gráfico me recuerda un poco al del crash del COVID, cuidado que esto ha subido demasiado y en algún momento tiene que corregir. Pero claro, vemos estos datos, vemos el análisis on-chain y dices, pues igual ha cambiado un poco la tendencia, ¿no? Igual podemos ser optimistas. No sé, ¿qué opinas tú? Totalmente. O sea, ser optimista siempre y sobre todo tener perspectivas para este 2023 razonables. O sea, ¿y qué es lo que aporta el análisis on-chain? Sobre todo para inversores a largo plazo. Luego hay algunas métricas que a corto plazo sí que nos pueden dar un poquito más de dinamismo en nuestros análisis. Yo siempre lo que hago es comparar este tipo de indicadores que pueden empezar a prever una disminución de la pérdida generalizada de las carteras, por ejemplo, que se están holdeando. Y yo siempre lo comparo con el precio. Por ejemplo, este es un gráfico muy sencillo.
tenemos el inicio de la tendencia bajista del impulso anterior son los 30.000. Estamos justo en él. Tenemos una subida desde principios de año del casi el 80%. Tenemos una subida en las últimas semanas del 60%. Vamos a buscar puntos de referencia y vamos a seguir, como decía Oliver, haciendo DCA. Vamos a buscar precios razonables para comprar, como repito, en zonas de resistencia, zonas de oferta, como Volver está, en zonas premium de los impulsos. No se compra. Es recomendación, no debería ser una regla, nos lo deberíamos tatuar. Entonces, siempre como concepto, juntar ese tipo de métricas, ese tipo de perspectivas que nos puede dar esas métricas on-chain con el precio y con un análisis técnico a fondo. Métricas, Jesús, tengo aquí a Oliver liado con los gráficos porque nos va a hacer un análisis perfecto. Y te quiero preguntar a ti, te voy a meter el marrón, ¿cuáles son un poco las próximas resistencias, los próximos niveles a tener en cuenta? Por ejemplo, al principio lanzábamos aquí la pregunta de si Bitcoin puede llegar a 35.000, quizás los 33.000 puedan ser un poco la siguiente resistencia. ¿Qué opinas tú? Y sobre todo también cuéntanos cuánta liquidez tenemos en los siguientes niveles, un poco para intuir qué puede pasar ahora con el precio.